Hola, yo soy Lisander Y yo soy Nauris y somos cubanos viviendo en Chile. y en este video te vamos a mostrar la primera vez en Chile, pero no de nosotros, sino de nuestro amigo. Con las piernas abiertas. Un indiecito típico de acá. Pastel de choclo. ¿Cómo se come esto? Aquí. También me fijé Aquí. que los chilenos, sobre todo las chilenas, son muy... Sobra mi poco. Entonces, ¿qué te parece el puerto? Es para mí grandísimo, como nosotros no tenemos mar, Claro. así que no tenemos puerto tampoco. Esta barca es bien grande, Y acá están intentando volar este volantín porque ya estamos cerquita del 18. Septiembre está a la vuelta de la esquina. El chico no logra levantar el volantín. Ya están calentando. Y por supuesto que lo trajimos a conocer acá el puerto, el muelle frente a la Plaza Sotomayor. Conocer las lanchas, conocer la bahía, conocer el mar. ¿Qué souvenir ustedes les recomiendan? Ajá. Estamos pensando en el mismo. Esas muñequitas son como el traje tradicional, pero del norte de Chile, por donde está el desierto. 15 y 10. Sí. Esto es como un indiecito típico de acá. Es de la. Cógelo. Se llama indio pícaro. Qué mala. Tu novia está Se llama muy el- mala, tiene mala leche. Se llama el indio pícaro y hay una india pícara también. Así que un regalo para que te lleve. Pues muchas gracias. De Chile. No sé de qué motivo me has regalado esto, pero Ese es el souvenir. regalo, no preguntan nada. Quiero decirte que ese es el souvenir típico de Valparaíso. Esto. Sí, el indio pícaro es como que dime que estás en Valparaíso sin decirme que estás en Valparaíso. Es indio un regalo pícaro. típico, pues me quedo. ¿Quieres? Gracias. De nada. Porteño que se respete tiene un indio pícaro. Yo tengo el mío en la casa, lo que no lo has visto. Yo tengo el mío. Aquí era el mismo souvenir que tú pensaste. Ese es el souvenir que tienes que regalarle a cualquier extranjero. Todo el porteño lo sabe. Vamos a probar el ascensor El Peral. Muy bonito. ¿Te gusta la arquitectura? Sí, me encanta, la verdad. Sí. Es muy bonito. No, es lo que no entiendo. Mira, ese edificio es fantástico, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Miré al lado la esta. Casi se cae. Sí. Ahora vamos al ascensor. Ya vamos a comenzar a subir y la primera pregunta de Iván ¿es seguro? ¿No se cae? Bueno, tengo 120 kilos, no sé. Calculado lo que tú pesas. Pero primero siempre le echan los gordos, ¿no? Ya, Sí, si tambalea lo tiramos por la ventana y ya equilibramos. Ahí está tirando fotos porque se ha quedado asombrado de estas fechas. Hace 100 años que están funcionando. Eso impresiona a cualquiera. Ahora vamos a recorrer el paseo yugoslavo. Todo esto Valparaíso. Todo esto va al paraíso. Valpito, querido y amado. Está muy bien bonito. Acaba de hacerle una foto a esta escalera porque se resistió, dice que no la va a subir. También está un poco resfriado, entonces no le... No, un poco, mucho, que no recibo aire. Bueno, Entonces, ¿cuál es el plan? bajar y entonces vamos al ascensor para ir al Yerbazón. No, ¿Recuerda? otro día con mucho gusto, pero Sí. cuando este padre. Ok. Lo intentamos.
No sé que yo soy demasiado grande o autobuses pequeños, pero con las piernas abiertas. La verdad no me siento cómodo. No cabe ningún asiento. No, mira, simplemente piensa que te deja, no te va a ver más nunca. Así que... Mira. Que pega. Es tan sucio que pega. Que pega. Dios mío. No hay más nada. No hay más nada. Dicen cubanos, no hay más nada. Estoy disfrutando todo lo que estás viviendo. Santiago se le dice Marraqueta y en el norte, porque la familia era de apellido Marraquet. Y decían, ay, dame Marraqueta, y se quedó Marraqueta por Marraquet. Aquí en Valparaíso se le dice pan batido porque se bate mucho la masa. Y ellos iban a donde estaban los franceses y le decían, oye, dame de ese pan, ¿qué tiene diferente? Entonces le decían, no, es que es un pan que batimos mucho, para que quede suave. Pero en el sur, cuando compraban el pan, le decían, oye, ¿y ese pan tan bueno? Y decían, no, es un pan de unos franceses. Y se quedó como pan francés. Entonces, aquí es pan batido. ¿Viste? ¿Le gustó? Claro, mira, aquí esto por si acaso. Una degustación obligada. Lo sentó ahí en la mesa y le dijo, dale, que ya los calenté. Y le ha puesto una degustación de panes y todavía faltan algunos dulces. Y es un pan súper saludable porque nada más tiene levadura, harina y agua. ¿Viste? Sí. Y con la salsa. Con la salsa. Sí, con la salsa de las chuletas. ¿Dónde estamos, mi amor? Caleta Portales, mi amor, de Chile para el mundo. Estamos en busca de un león marino. Que Iván dice, quiero ver una foca. Porque Hungría no tiene mar. Entonces, vamos a enseñarle un león marino. Que se conforme con un león marino. Focas no hay. Miren. Ellos normalmente suben hasta acá donde están los pescadores, pero como ya es un poco tarde, ya retrocedieron. Ya parece que ya se llenaron, ya comieron la comidita de hoy. Pero están aquí en la playa. ¡Guau! Míralos aquí. Amigo mío. Ay, mira. Qué feliz, ¿no? ¿Qué peligro? No, feliz. Se ve que es muy feliz. Uy, acaban de echarle comida. Se volvieron locos. Qué hermosura, mira eso. Es increíble que no tienen miedo. Pero sabes que esa es una característica de Chile. Los animales no le tienen miedo a los seres humanos. Ni un perro, ni un gato, ni las focas, ni las gaviotas, ni los pelícanos, ni las palomas. Nada le tiene miedo al ser humano, porque aquí se cuidan mucho los animales. Qué curioso. No sé de qué país exactamente, pero... Están pescando como si fuera cualquier porteño más. Mira. Un profesional. Oh. ¡Ay! Se perdió. Se cayó uno. ¡Wow! Acaban de pescar jaivas, cangrejo. Y fue en cuestiones de 15 minutos. Tienen todo un sitio. ¡Wow! La carnada y la forma del anzuelo, que no es un anzuelo, es una mallita
está diseñado para ese tipo de presa. ¿Cómo no? Teníamos que traerlo al reloj de flores. Luces por la noche. Mírale la hora. Qué interesante, ¿no? Sí, cómo no. Un El árbol. mecanismo está debajo de la piedra. Ajá. Amor, ¿tú crees que enamoremos a Iván de Chile? Ahora que está en Viña, sí. Lo que pasa es que él le ha impactado muchísimo la sociedad, tristemente, que hay en Valparaíso, ¿no? Que es muy lindo, muy histórico, pero está sucio, es una realidad. Vamos a ver si lo enamoramos acá en Viña, otro poquito. Es mucho más bonito, ¿no? Sí, claro. Limpio, no veo ni un papelito. Sobre todo limpio, mira esta piso. De verdad que es muy lindo. ¿Qué te parece el mar? Pues, como nosotros no tenemos mar, no tenemos playa, me encanta. Y los niños están en el agua fría. Me encanta. Bueno, soy artista famoso en Chile, salí en 3 programas en televisión, Talento Chileno apuesto por ti. Ahora último en contar en Chile, un saludo a toda la gente de Cuba y Hungría, ¿cierto? Ese, ¿te acuerdas tú que se puso el clavo en la nariz y la cara del amigo? Y para que vea la amiga que es verdad, dale, papi, Oh my God. Hungría, venga, pégale. Un saludo a toda la gente de Cuba y Hungría. ¿Por qué le diste dinero? Porque lo hacen por eso. Claro, después que lo vimos, lo aplaudimos, todo eso nos vamos a... ¿Cómo se come esto? Eso tiene, eso tiene capas. Vamos a probar el pastel de choclo. Está el choclo. De choclo es maíz. Ah, maíz. No es caliente, ¿no? Sí, sí, está acá. Bueno, olor rico tiene. Ajá, tiene carne, tiene picadillo. Si quieres, vas cogiendo los costados, mira. Claro, que lo vaya Pero descubriendo. eso tiene huevo también. Nuevo. Es rico. Y descubre un poco Está la... riquísimo, ¿eh? ¿Viste? Ah, ¿te gustó? ¿Quién lo hizo? ¿No? Sí, lo hice yo. Bueno, como soy fruto de mi madre, cuenta con que yo lo hice, ¿verdad? Seguro. Mi comida preferida chilena es Está esa. rico, de verdad, ¿eh? Ya, mira, ahora recogiste con la carne. ¿Qué te parece con la carne? Blanda, suave. Que primero tenías que cocinar, ¿no? Y luego meter. Sí. La mamá lo cocinó, pero ya ustedes saben que Nauri es la catadora. El pastelito de choclo de mi mamá. Uf, pero huele rico. Era lo que esperabas. Una delicia. Mamá, riquísimo, como siempre. Qué bueno. ¿Quieres un juguito de cajita? No, es demasiado bien. Yo fui el primero, ¿eh? Así mismo, terminaste primero. Del 1 al 10, ese plato chileno, ¿qué te parece? Es un 10. ¿Es un 10? Sin duda, es un 10. ¿Qué te parece, Iván? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. No tiene nada que ver con... No, pero quiero decirte que Iván está traumado. Todo, mira, todo lo que mira en Viña lo compara con Valparaíso. No, como no conozco más, no conozco otra ciudad, pues sí. ¿Te gusta Es eso? muy bueno. Es espectacular, la verdad, ¿no? Muy bonito. Y visitar el Museo de la Quinta Vergara, sí o sí, es también obligatorio para cualquier persona a la que quieras enamorar de Chile, de la quinta región, de Viña del Mar. Tenían que tener algo vitrino, algo, ¿no? Para protegerlo, porque es un cuadro del 1490. Imagina. Casi 600 años. 4 metros de alto. Avenida Perú. Sobre todo que hay tiempo bueno.
Es muy interesante lo que nos contaba Iván, porque nosotros lo vemos todo desde el punto de vista de que venimos de Cuba y todo esto nos parece lo máximo, ¿no? Entonces él, al venir de Europa y con mentalidad de empresario, dice que está bonito, pero no está al máximo de aprovechamiento. O sea, que su idea sería, ya tienes toda la estructura necesaria para volver este paseo un paseo top, que pondría palmeras cada 10 metros, arreglaría todo el suelo, que fuera un suelo precioso, y ahí todos estos apartamentos y edificios alrededor subirían su valor de mercado. Esto se llenaría de kioscos y así ganar un poco más de dinero del turismo. Y nada, nos compartía toda esa visión y es súper interesante el cómo vemos las cosas a partir de la vivencia personal de cada uno, ¿no? En la vida. Escríbanme ahí en los comentarios qué creen ustedes de esta opinión. Si el paseo Perú ya está bien o podría estar mejor. Podría ser mucho más bonito. Cuando yo me postule a alcaldesa de Viña del Mar voy a hacer todo eso. Y mira, sin zapatos. Es interesante, ¿no? Interesante. Para invierno. Pues yo creo que Chile está solo un paso del primer mundo. Un paso que no es tanto. Se le notan que tiene su sistema bien organizado. Me gusta, de todas formas me gusta. Pero falta un poquito. Cambiar el chip. Invertir dinero donde luego viene el dinero. En el sector turístico, por ejemplo. Porque la naturaleza es impecable. Es una maravilla lo que tiene Chile. Hay que empezar a vender carros eléctricos. Por ejemplo, Santiago. Es demasiada contaminación. Yo estuve en Shanghái hace 10 años. Shanghái parecía mucho a Santiago hace 10 años. Si tú vas ahora, hay un silencio, limpieza. Puedes ver el sol, que antes no había sol, porque había tanto smog en el aire. Y en 10 años, pero tú sabes, para llegar debes que empezar, debes que dar el primer paso. Lo que me dio la sensación en Santiago, todo es gris. Incluso la gente, casi toda la gente tiene ropa oscuro, negro y gris. Lo mejor que Chile tiene un privilegio, que tiene una ubicación en la mapa que lo tiene todo. Sí. Es un país maravilloso, muy bonito. Yo creo que no hay país en el mundo que del norte hasta el sur lo tiene todos. Que va desde el desierto hasta la nieve. Hay que aprovechar. Y aquí viene la política. Claro. Que no quiero meterme en política, pero hay que dar cuenta que cuál partido es que puede desarrollar el país y cuál no. Pero ya es cosa de los chilenos. Lo otro que yo pensé que Chile es un país súper seguro comparando con los otros países de América Latina, por ejemplo con Colombia. Y el resultado es que no, culpa mía, pero anteayer vi las noticias por la noche en el tele. Y la mitad de las noticias estaban crímenes, ¿entiendes? Sí, esto también tengo que decir, que se le nota que los chilenos es un pueblo muy culto. Por ejemplo, fuimos en estos dos museos, en Santiago también y aquí también, y llegaron jóvenes, que en Europa esto no lo ves, que los jóvenes van a un museo con su pareja, bueno, van a otro sitio, pero museo no, que se le notan que es un pueblo muy, muy culto. También me fijé que los chilenos, sobre todo las chilenas, son muy reservados, no miran a los ojos, no llevan, ¿cómo se dice? Schmink, pintura, ¿cómo se llama? Maquillaje, que no lleva maquillaje en absoluto o muy poco, que es interesante. Entonces, pero me gusta cómo guardan los costumbres y las tradiciones los chilenos, eso sí me gusta mucho.
vale la pena venir. Es difícil porque según mi punto de vista, que no quiero decir ni lo bueno ni lo malo, solo lo que veo, Exacto. es que los chilenos no le aprovechan sus situación privilegiada, ¿entiendes? Sus posibilidades, no lo aprovechan. Entre un 7 y 8. Bueno. Y te lo digo la verdad, que solo falta aquí poquitico para un 9 días. Un poquitico, y no sé por qué no lo hacen. Porque la gente son reservados, pero si preguntas algo o necesitas algo, te ayudan rápido. No te miran con ojos malos, ¿entiendes? Y comparar su país no con los otros países de América Latina, sino con el primer mundo. Eso estaba pensando, que es verdad que a Chile se compara con países de Europa, Claro. más arriba. Tú no vas a comparar Chile como con No, otros nunca países te de comparas, Latinoamérica. claro. Y eso habla muy bien de Chile. Incluso en ocasiones me ha dicho como que le recuerda a un poco a Europa hace 15, 20 años atrás. O sea, como que va en buen camino, pero aún, pese a que es el más desarrollado de América, incluso tiene cosas de primer mundo, cosas mejor que incluso algunos países de Europa, pero de manera general, en cuanto a estructura, sí siente que va un poquito más rezagado que Europa. Por ejemplo, dice que hay edificios hermosos, conservados muy bien, y justo al lado un edificio moderno lleno de churres, roto, abandonado. Entonces como que va como que wow, es como una sensación inconstante, de muy fluctuante, ¿no? Pero qué interesante toda esa mirada de una persona que viene acostumbrada a otra vida, a otra geografía, y nada, qué interesante. Por lo menos a mí me ha resultado súper interesante. ¿A ti qué? Cuéntamelo ahí en los comentarios. Y seguimos en el tour de las playas. Tratando de aburrir a Iván con el océano. No me puedes aburrir. Estamos en Reñaca. Bien bonita. Bien bonita. ¿Ves? Ya es distinto. Ya celebra el piso también ahí, las palmas por allá. Ya le parece más un paseo. Qué frío hace. Uy, me estoy congelando por tu vida. Pero es el viento, porque el sol está fuerte y las personas se meten al mar. Sí, es el viento. Es frío en serio. Tienen la piel erizada. Mira, Quinto Yash poniendo la maleta en el piso. ¿Cómo así que pusiste la maleta en el piso? ¿No se te ensucia? Limpio. Está limpio, ¿viste? Está más limpio que la terminal de Alameda de Santiago. Aquí está limpio. En Alameda nunca puso la maleta en el piso. Eso, que está más limpio aquí, o que ya se va adaptando. El señorito está un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado. Se va adaptando ya, sí, yo creo. Ya era porteño, pues. Ya se adaptó. Ya porteño, Quinto Yash. Pues va a tomar el mismo servicio que nosotros descubrimos por primera vez, que creo que es reciente. Sale por Turbus, Valparaíso, aeropuerto, sin transbordo de buses. Directo, Valparaíso, aeropuerto, sin bajarte del autobús. Dicen que es un servicio nuevo. ¿Será? No sé, lo descubrimos hace poco. Coméntanos ahí qué tan antiguo es y si lo sabías. Qué interesante. Ahora que tenemos. ¿Cómo es, mi amor? ¿Cómo es? La levantó ahí, ¿qué pasó? A ver. Cuando pasó de adentro para acá afuera, levantó la maleta. Pero yo dije, si la deja arrastrando, ya podemos decir que es porteño. Pero no. Todavía. Se está riendo de mí. Todavía. Contigo. Pues. No conmigo, de mí. Dice que nos estamos riendo de él, no, es Estos con días han él, sido no demasiado de él. buenos. Ver cómo un europeo ve Valparaíso. ¿Qué me decías? Que allá en Europa conocen más Valparaíso que Viña. Sí, seguramente. Las casas pintadas. Y aquí está la conexión Valparaíso-aeropuerto. Recuerden,